El objetivo de esta presentación es dar una introducción a los modelos dinámicos que vamos a utilizar en este curso, que están diseñados especialmente para series que son estacionarias en la primera parte, y posteriormente ya en la parte final del curso vamos a ver modelos dinámicos que están diseñados para series de tiempo que no son estacionarias. Antes de partir con los contenidos, este es un mapa más o menos de lo que vamos a seguir durante el resto del curso. Y aquí podemos ver entonces la división que vamos a empezar a ver de los modelos. Y los modelos los podemos dividir en dos grandes grupos. Está primero los modelos univariantes y que por naturaleza son uniecuacionales. Esto quiere decir que no tienen un sistema de ecuaciones, sino que es solamente una línea o una ecuación que describe el modelo. Y tenemos los modelos multivariantes, dentro de los cuales podemos tener modelos que son uniecuacionales o multiecuacionales. Ahora, dentro de los modelos univariante uniecuacional, uno de los más clásicos es el modelo de media móvil, que se denota con la letra MA, los modelos autorregresivos, que se denotan con la abreviación AR, y la combinación de ambos, que se llama modelos autorregresivos de media móvil o simplemente ARMA. Ahora, estos modelos que están aquí están diseñados para modelos que son, o para series de tiempo que son estacionarias. El modelo multivariante unecuacional, que el que vamos a ver, se llama modelo autorregresivo de rezago distribuido o simplemente ARDL o ADL. También está diseñado para series que son estacionarias. Posteriormente vamos a ver modelos multivariantes multiecuacionales, donde aparece el modelo vector autorregresivo o modelo VAR, que también está diseñado para series que son estacionarias. Y por último vamos a ver el modelo de vectores autorregresivos con mecanismo de corrección de errores que se denomina VEC o modelo CIVAR, y este es un modelo que está diseñado para series que no son estacionarias. Esta entonces más o menos la estructura que vamos a ir viendo durante el desarrollo del curso, el orden lógico que vamos a seguir. Evidentemente en medio pueden surgir más definiciones, más submodelos, pero en general el orden deberíamos partir entonces con los modelos univariantes unecuacionales y terminar con los modelos multivariantes. Em, Bien, demos entonces ahora o empecemos a ver una introducción a estos modelos. Y bueno, una de las características que ya vimos es que la serie de tiempo presentan esta pronunciada dependencia en el tiempo, es decir, que presentan esta persistencia y que es común entonces en la serie económica. ¿Esto en qué se traduce? Que un shock puede tener efecto dinámico, es decir, que puede afectar a la serie hoy día, pero también puede afectar a la serie en el futuro. Y una forma en la cual uno analiza esos shocks es calculando la respuesta dinámica entonces de una serie ante un shock en el instante T, ver cómo ese shock, ¿cierto?, se va acumulando en el futuro o va desapareciendo en el futuro. Eh, por lo tanto, uno analiza la respuesta dinámica después que ha ocurrido un impulso o un shock en el modelo. Y en general entonces los modelos los podemos dividir en dos grandes grupos, que son los modelos univariantes y los modelos multivariantes. En los modelos univariantes, como su nombre lo indica, se analiza solamente una serie y en forma aislada. En este caso, entonces, analizamos la secuencia temporal de la variable I1 hasta IT. Por ejemplo, pensemos en la desocupación. Tenemos la desocupación entre el año 1 y el año T. Y lo que nosotros modelamos en este tipo de modelos es una función entonces del valor esperado de esta serie, dado que yo conozco su propio pasado. Por ejemplo, lo que voy a modelar es el valor esperado del desempleo en el instante T, dado que yo conozco todo el pasado entonces de esa serie de desempleo. Ahora, si bien este análisis univariante es bastante, digamos, introductorio y sencillo, se considera que es bastante útil porque es una herramienta descriptiva y sirve como también herramienta predictiva. ¿Por qué se considera que el análisis univariante es limitado? Porque yo sé que el desempleo no solamente depende, ¿cierto?, de su propio pasado, sino que depende del presente y pasado también de otras variables. Entonces el análisis univariante es limitado porque solamente, como su nombre lo indica, analiza una serie a la vez. Del punto de vista de la herramienta descriptiva, estos modelos univariantes son interesantes porque
de hecho, uno con solamente ver el gráfico de una serie por sí sola, me permite dar una idea entonces de qué tan dependiente o qué tan persistente es esta serie en el tiempo. Permite también, al tener el gráfico y poder calcular, por ejemplo, las funciones de autocorrelación o autocorrelación parcial, analizar, por ejemplo, si el supuesto de estacionariedad es probable o no que se cumpla. Y también normalmente cuando uno llega antes de los modelos multivariantes, el análisis univariante sigue precediendo al análisis multivariante. Ahora, desde el punto de vista de la predicción, para predecir, por ejemplo, si yo tengo el desempleo, por ejemplo, la serie UT, que es desempleo, y lo tengo el desempleo, no sé, en el año 2017, el desempleo del año 2018, el desempleo del año 2019, el desempleo del año 2020. Y por algún motivo, entonces, yo estoy interesado en hacer una predicción y quiero, en este caso, hacer la predicción para el desempleo del año 2021, que todavía no ha ocurrido. Entonces, en este caso, yo lo que intento predecir es el desempleo en el año 2021, pero dado que yo estoy recién, ¿cierto?, en el año 2020. Ahora, ¿esto cómo lo podemos hacer? Bueno, lo podemos hacer considerando el pasado de la propia serie. Es decir, yo voy a calcular un valor para el desempleo en el año 2021, pero dado que yo conozco el pasado de esa única serie. ¿Y esto por qué es bastante sencillo? Bueno, porque yo tengo acceso al pasado, voy a modelar entonces el pasado y el presente de esa serie y por lo tanto voy a poder predecir en forma confiable el año 2021. Se considera que es bastante rápido este análisis de predicción, porque si el modelo fuese multivariante, yo además de conocer el pasado de la serie de desempleo, debiese conocer el pasado y futuro de otra serie exógena y que le llamamos XT. Entonces, en ese sentido, la predicción es bastante más sencilla cuando tenemos modelos que son del tipo univariante, comparado con un modelo que es de tipo multivariante. ¿Cuáles son los modelos más clásicos del tipo univariante? Bueno, está el modelo autorregresivo de orden P, que se denota ARP. ¿Y por qué se llama así? Bueno, porque el presente de una serie, que en el instante t, yo lo modelo como una función de un rezago a la serie, dos rezagos a la serie, hasta p rezago a la serie. Y este, si ustedes se fijan, es como un modelo de regresión donde tengo una constante, tengo que estimar el parámetro phi1, phi2, hasta phi-p, y le agregamos el término de error aleatorio, que es un error que se distribuye independiente e idénticamente distribuido con media cero y varianza sigma cuadrado. Está también en este caso el segundo tipo de modelo utilizado, que es el modelo de media móvil, que se nota como más sub q, donde en este caso yo tengo un modelo, por ejemplo, de este estilo, donde la variable dependiente que es it, la expreso entonces en función de una constante, en función de un rezago de este error aleatorio, el segundo rezago, hasta Q rezago entonces de ese error aleatorio. Por lo tanto, en este modelo yo tengo que estimar la constante C, el parámetro θ1, θ2, hasta θQ. Y obviamente se le agrega también, para completar el modelo, este error aleatorio que es independiente idénticamente distribuido con media cero y varianza sigma cuadrado. Y posteriormente entonces tengo el modelo ARMA-PQ, que si ustedes se fijan es básicamente la unión del modelo AR más el modelo MA. O sea, es una combinación entre los modelos de media móvil y de autorregresivo. Por eso se llama entonces modelo autorregresivo de media móvil. Algunas cosas antes de seguir avanzando. Por ejemplo, este es un modelo ARP. Si yo tengo el modelo I sub t, por ejemplo, la constante, más phi1 por it menos 1, bueno, esto por definición es un modelo AR1. Si yo tengo it es igual a la constante, más phi1 por it menos 1, más phi2 por it menos 2, aquí se me olvidó anotar el error. Este entonces es un modelo que se llama AR2 y así sucesivamente. Lo mismo lo puedo hacer con el modelo MA y el modelo ARMA PQ. En el caso de los modelos multivariantes, uno puede pensar entonces que el modelo para la variable IT, da un set de información, va a incluir entre otras variables la variable explicativa XT. Es decir, que en este caso el presente de una variable lo puedo expresar como el pasado de la propia variable y más el presente y pasado de otra variable exógena que le llamamos XT. Estos modelos son más interesantes analizar desde el punto de vista económico porque es lo que uno debe observar más en la práctica, que el presente y pasado de una serie o el presente y futuro de una serie se va a ver explicado por el presente y pasado de esa propia serie más el presente y pasado de otra variable XT. Por ejemplo, los modelos multivariantes, uno podría derivar los multiplicadores dinámicos
por ejemplo, cómo cambia la variable en el instante t, dado que hay un cambio en la variable exógena xt, cómo va a cambiar en un periodo hacia adelante, dado que hoy día está ocurriendo un cambio, o cómo va a cambiar la variable dos periodos hacia adelante, dado que hoy día está ocurriendo entonces un cambio en la variable xt. Por ejemplo, la variable YT podría ser el consumo agregado en la economía, la variable XT podría ser en este caso el ingreso, y quisiéramos ver entonces cómo un cambio hoy día en el ingreso va a afectar el consumo hoy día, el consumo mañana y así hacia futuro. Em, una aplicación del modelo multivariante podría ser el análisis de política monetaria, para que nos demos un ejemplo. En este caso, XT, por ejemplo, podría ser la tasa de interés de política monetaria, YT y la variable de interés, por ejemplo, que sería el desempleo o la inflación. En este caso, entonces, estaríamos interesados en ver cómo cambios en esta tasa de política monetaria afectan, por ejemplo, el desempleo o la inflación. Y el modelo que se utiliza para hacer este tipo de relación entre una variable exógena y una variable endógena a nivel unicuacional se llama entonces modelo autorregresivo con rezago distribuido o ADL, o también se conoce como ARDL. Y lo que analiza entonces este modelo es el valor esperado de la variable de interés, que es la variable YT, dado que yo conozco el pasado de la propia variable, entonces este es el pasado de IT, pero también dado que yo conozco el presente de XT, y conozco también el pasado de la variable XT. Entonces, este es un modelo que es bastante más completo que los modelos unicuacionales, porque estamos mezclando también el efecto de otras variables que también serían de interés en el análisis. Y vamos a partir con los modelos univariantes, y el primero entonces que vamos a analizar es el más sencillo de todos, que es el modelo que se llama de media móvil. Y antes de definir entonces las propiedades de este modelo y definir explícitamente el modelo, vamos a tratar de explicar lo que se entiende por un proceso de error tipo IID, o un error de tipo independiente idénticamente distribuido. Este error, que lo vamos a llamar de aquí en adelante epsilon sub t, además de ser independiente e idénticamente distribuido, esto quiere decir que los errores en distintos periodos no tienen relación y que provienen de la misma, en este caso, distribución, lo debemos caracterizar con una media que es cero y una varianza que es constante y sigma cuadrado. Se denota como sigma cuadrado. Entonces, esto en términos de notación, la mayoría de los textos lo escribe de esta forma. Decimos que el error entonces se distribuye independiente e idénticamente distribuido, o viene de una distribución, ¿cierto?, donde se derivan en forma independiente, pero que tiene una media que es constante igual a cero, y una varianza en este caso que es igual y es constante y no depende del tiempo y es sigma cuadrado. Ahora, este proceso que acabo de escribir se conoce como ruido blanco o white noise en la literatura, o también se denomina innovación o shock. Esos son los nombres técnicos que recibe. Ahora, si además de los supuestos anteriores asumimos que esta distribución de donde viene este error, por ejemplo, aquí es normal, se distribuye entonces independiente, idénticamente distribuido normal, una n ahí, el error se conoce como ruido blanco gaussiano. Ese es el nombre técnico que recibe y es lo que normalmente se suele asumir. Ahora, si ustedes se fijan, el error, ¿cierto?, es independiente, lo cual quiere decir que el error con cualquier error en otro periodo no tiene ninguna relación, porque son independientes. Además, tiene una media que es constante y una varianza que es constante. Esto que me está indicando de inmediato entonces que, por la definición, el error de tipo gaussiano o el white noise es un ruido, perdón, es una serie que es estacionaria. Esto quiere decir que siempre el error que nosotros vamos a trabajar va a ser integrado de orden cero, lo cual quiere decir que no se le necesita hacer ninguna transformación, dado que este error por definición entonces es estacionario. Bien, ahora por definición la varianza de este error va a estar dado de esta forma. La varianza del error es por definición la esperanza, donde al error le resto su promedio o su valor esperado y lo elevo al cuadrado. Pero como es un ruido blanco, sabemos que la esperanza del error es cero, o sea, este término se elimina, y me queda que simplemente la esperanza es sub t cuadrado, y yo sé que eso es la varianza, y por lo tanto lo denotamos como sigma cuadrado. Esto quiere decir que siempre que veamos este término de aquí, esperanza del error al cuadrado, va a ser siempre sigma cuadrado, dado el supuesto entonces de homoscedaticidad o igual varianza. Ahora,
el modelo MACU, como lo vimos anteriormente, entonces es un modelo donde la variable t yo la voy a expresar en función de una constante, del error en el instante t-1, error en el instante t-2, hasta el error en el instante t-q, o sea, un modelo con Q rezago. Ahora, es obvio, ¿cierto?, que si este error es un error aleatorio, es imposible que yo pueda explicar en un 100% el comportamiento de una serie que estoy observando, que es una serie real, una serie macro o microeconómica, con componentes que son solamente ruido blanco. Sin embargo, ¿por qué se hace este ejercicio? Porque me permite dar una idea de cómo se debiese comportar una serie, por ejemplo, que reúne las características de ser estacionaria. Em, Bien, notar que este error está, o este modelo está definido para t que va desde 1, 2 hasta t. Por ejemplo, si t vale 1, si estamos en el instante t igual a 1, entonces voy a tener que la serie en el instante 1 va a ser la constante y empiezo a reemplazar donde aparezca un t, ¿cierto?, por un 1. Por tanto, esto va a ser teta 1 por epsilon sub 1 menos 1, que sería epsilon sub 0, más teta 2 por epsilon sub t menos 2, que sería 1 menos 2 menos 1, hasta teta q por epsilon sub t menos q, que sería entonces epsilon sub 1 menos q, y más el error 1. Entonces, recuerden que yo tengo una base de datos que parte del instante 1 hasta el instante t, y esto que me está indicando que yo no conozco el error 0, no conozco el error menos 1, y no conozco el error e sub 1 menos q. Eso no aparece en la base de datos. Entonces, normalmente esos errores que van entre 0 hasta EQ-1 son no definidos, y lo que se asume entonces es que estos errores son todos simultáneamente igual a 0. Y eso es la mayoría de lo que asumen los paquetes econométricos que utilizamos, y también nosotros lo vamos a asumir durante el resto del curso. Notan que la ecuación 1 solo incluye una constante como elemento determinista, pero también le podríamos agregar un término tendencia, o también podríamos agregar dummies estacionales, si es que nuestra variable, por ejemplo, it, fuese una variable que presenta una cierta estacionalidad a través del tiempo. Ahora, estos θi, que son parámetros que tenemos que estimar y que vamos a ver cómo se estiman más adelante, se interpretan como la respuesta de IT ante un impulso, entonces, en alguno de estos shocks. Si yo tengo el gráfico de todos estos tetas, esa secuencia se conoce como la función de impulso-respuesta, que me va a indicar entonces cuál va a ser la reacción de una serie hoy día y en periodos posteriores, dado entonces que yo conozco los valores de teta estimados. Bien. Ahora, este proceso de media móvil Q se puede caracterizar, o sea, ¿a qué me refiero con caracterizar? Que podemos calcular cuánto es la media del proceso, cuánto es la varianza, y cuántos son las autocovarianzas, y al momento de calcular la autocovarianza es de inmediato claro que podemos también dar teorizar a través del cálculo las funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial. Bien, recordemos entonces que el modelo IT, y vamos a empezar viendo la esperanza de este modelo, el modelo MAQ, recuerden que es la constante más teta 1, por, y sub, por epsilon sub t menos 1, más teta 2 por epsilon sub t menos 2, hasta teta q por epsilon sub t menos q, y más el error t. Entonces, para determinar cuánto es la esperanza de este proceso, cuando se describe a través de un proceso media móvil como que estamos viendo, vamos a aplicar esperanza a ambos lados de la ecuación. Y eso entonces es lo que hice en esta línea. Una vez que tenemos la esperanza y sabemos que es un operador lineal, le aplico esperanza entonces a cada uno de los elementos que están dentro, y recordando que la constante, ¿cierto? Es la esperanza una constante, que es la misma constante, o sea que esto es simplemente C. Y recordando que teta 1, teta 2 hasta teta q, a pesar que en este caso no lo conozco, son valores fijos y pueden salir de la esperanza. Entonces, ¿qué me queda? La esperanza del error t-1, el error t-q, hasta el error t. Y esto sabemos que por definición, dado que estamos trabajando con un ruido blanco, es 0. Es 0 entonces, y 0. ¿Y qué me queda? Que por definición entonces la esperanza de un modelo media móvil de orden Q va a ser constante, es decir, no depende del tiempo, y va a ser igual a la constante del modelo que es la letra C. Ahora,
La varianza que le denominamos gamma cero, que por definición es la varianza de IT, y es la esperanza entonces donde a IT le resto su esperanza y lo elevo al cuadrado. Acabamos de averiguar que cuando el proceso es un modelo de media móvil de orden Q, esto equivale a la constante C, por lo tanto este fue lo que hice a continuación. Digo que es la esperanza de IT menos la constante. Pero ¿qué es lo que es IT? Bueno, IT es el proceso de media móvil de orden Q, y eso es lo que escribí entonces ahora dentro del paréntesis, y le restamos la constante C, y esto está al cuadrado. El elemento C se va con el elemento C, y me queda simplemente que sería esta suma de elementos de errores rezagados. Y esto está al cuadrado, porque por lo tanto es un cuadrado de multinomio, que es el que estoy mostrando aquí, y sabemos que el cuadrado multinomio, si bien cierto es sencillo de resolver, tiene un montón de términos, y es por eso que aquí no escribimos todos, sino que simplemente generalizamos los primeros, y también escribimos los últimos términos de este cuadrado multinomio. Entonces, en una primera parte, lo que debo hacer es elevar cada elemento al cuadrado. Aquí está entonces el cuadrado de sub t, el cuadrado de teta 1 por e sub t menos 1 cuadrado, etcétera, hasta el último elemento, que es el cuadrado de ese elemento. Luego lo que debo hacer es empezar a analizar las combinaciones entre dos veces el error t, por ejemplo, con teta 1 t menos 1, que de hecho está aquí. Entonces, más dos veces el primer elemento por el segundo, que sería teta 1 por epsilon sub t menos 1, y así hasta dos veces la última combinación posible, que va a ser este elemento y el que está antes de ese elemento. Y va a ser entonces 2 teta q menos 1 por teta q, por epsilon sub t menos q menos 1 y por epsilon sub t menos q. Y posteriormente, ¿qué es lo que hago? Le aplico esperanza entonces a este cuadrado de binomio o cuadrado multinomio abierto. Voy a tener entonces que va a ser la esperanza de epsilon sub t cuadrado, epsilon sub t menos 1 cuadrado, obviamente los tetas salen de la esperanza, y lo mismo ocurre en la parte baja, donde van a aparecer entonces las multiplicaciones de elementos entre distintos t o distintos periodos. Cosa importante, en algún momento, ¿cierto? Dijimos que cuando viéramos la esperanza de epsilon sub t cuadrado, esto es simplemente la varianza del el error, y por lo tanto esto es válido para todo t. Lo cual quiere decir que independiente del tiempo que esté analizando, dado que es un proceso que es estacionario, la varianza va a ser siempre la misma. Y es por eso entonces que acá abajo puedo reemplazar sigma cuadrado, sigma cuadrado, sigma cuadrado. Ahora, como es un proceso que es I y D, independiente idénticamente distribuido, la covarianza entre el error y el error t-1, que sería esto que está abajo, va a ser 0. Y en general cualquier combinación de de esperanza, perdón, entre un error y un error en distintos periodos es 0. Y de hecho, la segunda parte del cubo o del cuadrado de multinomio se transforma en un cero. Entonces, ¿qué me queda al final del día? Me queda simplemente que la varianza de un modelo media de orden Q está dado por esta expresión. Es decir, que la varianza va a ser 1 más teta 1 cuadrado, más teta 2 cuadrado, hasta teta q cuadrado por sigma cuadrado. Y eso entonces corresponde a la varianza. Hasta el momento hay dos cosas importantes. Primero, la esperanza del proceso acabamos de averiguar que es constante, no depende del tiempo. Segundo, acabamos de averiguar que la varianza va a ser un número, que si ustedes se fijan tampoco depende del tiempo, por lo tanto la varianza ya sabemos que es constante. Y recuerden ustedes que para que un proceso sea estacionario, tenemos que verificar tres cosas: que la esperanza es constante, que ya lo verificamos, que la varianza es constante, que lo acabamos de verificar, y tenemos que ver que las autocovarianzas, si bien no necesariamente van a ser constantes, no tienen que depender del tiempo. O sea que el parámetro t no tiene que aparecer en ninguna de los cálculos de estas autocovarianzas. Las funciones de autocovarianza, bien, vamos a derivar solamente algunas, no es necesario derivarlas todas, después ya se puede, por inducción, deducir cómo quedaría cualquiera de las funciones de autocovarianza. Lo importante entonces es recordar la definición de autocovarianza. Por ejemplo, la autocovarianza de orden 1 se escribe como gamma 1 y es la covarianza entre IT e IT menos 1. Y por definición es la esperanza donde a IT le resto su media, que ya sabemos que es C, y a IT menos 1 le resto su media, que ya sabemos que también es C. Bueno, haciendo esto entonces, con el proceso MACU se puede escribir en forma análoga de esta forma. Entonces la esperanza entre IT menos C y IT menos 1 menos C. Recordemos que el proceso IT, no lo voy a hacer más acá, si no, no va.
Vamos a entrar. Entonces recordemos que el proceso MAQ es IT, es la constante, más θ1, IT-1, más θ2, IT-2, hasta θQ, epsilon sub t, me equivoqué aquí, esto es, son todos epsilon. Epsilon entonces sub t menos 1, epsilon sub t menos 2, hasta epsilon sub t menos q, y más epsilon sub t. Por lo tanto, este es el proceso IT. Si estoy en el instante t-1, no es otra cosa que tomar el proceso y rezagarlo a un periodo donde aparezca el t. Por lo tanto, aquí sería θ1, epsilon entonces t-2, más θ2, epsilon sub t-3, hasta θq por epsilon entonces sub t menos q menos 1, y más epsilon sub t-1. Esa entonces es la forma en la cual yo voy desplazando el mismo proceso a través del tiempo. ¿Y por qué lo hice? Porque aquí va a aparecer. Por ejemplo, aquí tengo la resta entre IT menos la constante. IT, recuerden que este proceso acá arriba, simplemente lo copio, lo pego, que está aquí, y en este caso, ¿cierto?, le resto la constante. Recuerden que aquí ya venía la constante, por lo tanto, al restar la constante desaparece. Y está entonces la primera parte. Luego dice que esto está multiplicado por IT menos 1 menos C. Nuevamente la constante, ¿cierto? Se va a ir y me va a quedar simplemente IT menos 1, pero sin esta constante, que va a ser entonces θ1 por epsilon sub t menos 2, θ2 por epsilon sub t menos 3, etcétera, hasta entonces epsilon sub t menos 1. Ahora, entre estos dos paréntesis tendría que hacer la multiplicación de todos los términos, pero antes de hacerlo yo me voy a dar cuenta que en el primer paréntesis hay elementos que se repiten, por ejemplo, ET-1 que lo pinté en azul con ET-1, ET-2 con ET-2, después aquí aparecería el ET-3, etcétera, y el último elemento que se repite es ET-Q, ET-Q, pero el elemento cierto que está acá no se repite. ¿Y por qué lo hice? Porque recuerden que al aplicar la esperanza, solamente los elementos que son iguales y aparecen al cuadrado, esa esperanza sigma cuadrado, los elementos que tienen su índice distinto, la multiplicación al aplicar la esperanza, va a ser cero porque son los elementos de, en este caso, de covarianza. Bien, entonces, al hacer lo anterior, me va a quedar θ1, después el elemento que se repite es θ2 por θ1 que está aquí, después el siguiente elemento sería θ3 con θ2, hasta el último elemento que si ustedes se fijan es θq por θq menos 1. Es decir, que le voy restando como un elemento, ¿cierto?, a θ. 2, 1, 3, 2, después sería entonces, si es que yo hubiese escrito, sería 4, 3, etcétera, hasta q menos 1. Y esto va a quedar multiplicado por sigma cuadrado, porque recuerden que, por ejemplo, la esperanza de θ1 sería la esperanza de epsilon sub t menos 1 cuadrado, que es sigma cuadrado. Y ese elemento se repite en cada uno de estos elementos que acabo yo de multiplicar. Entonces, si me fijo, gamma 1 no depende del tiempo, pero sí depende de la distancia. Por ejemplo, cuando teníamos la distancia, ¿cierto?, de 1, creo que esta diferencia entre cada teta que estoy multiplicando es 1. Por lo tanto, yo puedo señalar aquí, señalar de inmediato que no depende del tiempo. No depende entonces del tiempo. En forma análoga, yo puedo hacer el cálculo ahora de la autocovarianza de orden 2, que va a ser gamma 2. Y este gamma 2 por definición entonces va a ser la esperanza a IT le resto C por IT menos 2 menos C. Y hago exactamente el mismo experimento que hice antes. Aquí tengo la IT menos C, tengo IT menos 2 menos C, que está acá. Me fijo los elementos comunes y hago la multiplicación. Y al hacer lo anterior, entonces se obtiene que gamma 2 está dado por esta función de aquí arriba. Y si ustedes se fijan, este gamma 2, que es la autocovarianza de orden 2, también tiene la característica que no depende del tiempo. En ningún momento aparece el subíndice t o aparece t multiplicando, por lo tanto no depende del tiempo. Pero sí depende de la distancia que estoy analizando. Aquí estoy analizando la serie T con dos ciertos rezagos o dos periodos hacia atrás, que es 2, y es por eso que ustedes se fijan ahora dentro del paréntesis, la distancia entre cada teta de la multiplicación es 2. 3 menos 1 es 2, 4 menos 2 es 2, etcétera. Q menos 2 es 2. Entonces, efectivamente, no depende del tiempo, sino que solamente del rezago que estoy analizando. Y en general, entonces, si yo sigo la misma lógica, la autocovarianza de orden Q, que ya estaría en el último periodo de análisis, va a ser simplemente θQ, que es el elemento común que está aquí, por sigma cuadrado.
Entonces, en este caso, bueno, que sería de hecho ese elemento que está aquí, con ese elemento que está acá, que son los únicos comunes, todo el resto la multiplicación es cero, y simplemente entonces queda como teta q por sigma cuadrado. Ahora, si yo quiero calcular una covarianza, por ejemplo, de orden Q más 1 o Q más 2, en general esas autocovarianzas van a ser cero. Por lo tanto, yo puedo escribir que la autocovarianza de orden K para todo K mayor que Q es cero. Esto que implica que el modelo de media móvil tiene solamente una memoria limitada de orden Q y cualquier rezago que es Q mayor o mayor a Q en este caso, ¿cierto? Se transforma en cero. Em, y por lo tanto, la forma genérica entonces de mostrar la función de autocovarianza está dado por esta función por parte, donde yo digo que la autocovarianza orden K, entonces está dado por la multiplicación de estos teta por sigma cuadrado, cuando K toma los valores 1, 2 hasta Q. Y va a ser en este caso, cuando K sea mayor que Q, va a ser automáticamente cero. Entonces, ¿qué podemos concluir hasta el momento? Primero, que la media y la varianza de un modelo MACU son constantes. La autocovarianza depende del rezago, pero no del tiempo, y es por estas dos razones combinadas entonces que el proceso MACU se puede definir como un proceso que es totalmente estacionario. Ahora, como yo tengo las funciones de autocovarianza, puedo calcular las funciones de autocorrelación. Recuerden que la función de autocorrelación, que es ρk, se escribe básicamente como la división entre gamma k sobre gamma 0. Y esta función de autocorrelación me indica que va a ser un número que va a ser distinto de 0 para cualquier rezago que es menor que Q, que es el orden del proceso MA que estamos viendo, y esta función va a valer 0 automáticamente para cualquier rezago que sea mayor que Q. Y es por eso entonces que se dice que un proceso estacionario en realidad, y en este caso un modelo de media móvil MAQ, tiene una memoria entonces de Q periodo, porque ya después de Q periodo, ¿cierto? No debe saber ningún tipo de relación de la variable con su pasado más allá de Q periodo. A continuación, vamos a ver cómo lucirían estas series que son media móvil de distinto orden. Y para hacer lo anterior, en Ibius creé un archivo que se llama más simulado, donde cada una de las series que se simularon, que fueron 4 series, se simularon de la siguiente forma, que de hecho ya sabemos cómo se analizan estas o cómo se crean estas series simuladas. En un primer paso, se crea un espacio de trabajo con datos anuales que incluyen 100 observaciones y vamos a asumir que los datos son anuales entre el año 1900 y el año 1999. Como segundo paso, vamos a crear el residuo gaussiano, ET. Recuerden que la forma en la cual se crea esto es a través de un comando que se llama nrnd. Esto quiere decir que esta secuencia o serie ER se va entonces a derivar a partir de este residuo blanco o ruido blanco gaussiano que tiene media 0 y varianza 1. Y esto entonces se va a almacenar en esta serie que va a tener 100 observaciones. Después vamos a generar serie IT, donde vamos a generar desde un modelo más 1 hasta un modelo más 5. Y es por eso entonces que al generar el modelo más 5, lo que vamos a perder son las primeras 5 observaciones. Entonces lo que vamos a hacer es restringir la muestra entre el año 1905 al año 1999 y vamos a reescribir cada una de las series IT de acuerdo a las especificaciones que se muestran a continuación. Por ejemplo, la serie I1T va a ser simplemente un ruido blanco, o sea, esta es la serie R que se creó. La serie I2T es un modelo de media móvil de orden 1, entonces este es un más 1, donde el coeficiente teta 1 se simuló igual a 0,8. Luego la serie T3, si ustedes se fijan, es casi idéntica a la serie 2, pero el teta 1 vale menos 0,8, o sea, esto igual sigue siendo un más 1. Y por último, simulé un modelo que tiene 5 rezagos, por lo tanto, un modelo más 5. En cada caso, lo importante es conocer cómo luce el gráfico y cómo, en este caso, lucen sus propiedades, que son las funciones de autocorrelación. Voy a ir a Ibius. Aquí están. De hecho, aquí está cómo fue simulada cada una de las series, la serie 1, la serie 2, la serie 3, la serie 4, etcétera.
Así que es imposible que tengamos, o bueno, es posible que obviamente tengamos dudas, pero aquí está la receta, digamos, cómo fue generada cada serie. Una vez entonces que tenemos cada una de las series ya generadas, vamos a ir viendo una por una. Por ejemplo, vamos a abrir primero la serie que es la I1, que es básicamente un proceso puro gaussiano. La voy a abrir. Recuerden que perdemos esas observaciones porque los procesos más adelante llegan hasta un más 5 y la vamos a graficar. Y luce como debiese cierto lucir una serie que en este caso es puramente estacionaria, se mueve en torno a la media que es cero y tiene una varianza que es relativamente constante a través del tiempo. ¿Cuáles son las características de la función de autocorrelación y autocorrelación parcial? Es que simplemente no debiese haber ninguna de estas barras que nosotros ya vimos anteriormente como significativas. Entonces le pedimos el correlograma y efectivamente aparece lo que nosotros estábamos esperando. Si miramos esta serie, no aparece, ¿cierto?, ninguna barra que sobrepase las bandas de confianza y por lo tanto podemos señalar que a nivel o mirando tanto la función de autocorrelación como la función de autocorrelación parcial, no debiese entonces existir dependencia, que es lo que estamos viendo acá. Ahora voy a abrir la segunda serie que se simuló, que es la serie, la voy a mostrar aquí, que es la serie de media móvil con un coeficiente teta 1 de 0,8 y vamos a ver entonces cómo luce. Abro la serie 2, vamos a ver el gráfico. En este caso, esta serie se parece mucho a la que teníamos vista anteriormente, que era la secuencia que era puramente estacionaria. Voy a mostrar nuevamente. Sin embargo, ya se observa un cierto grado de persistencia, y es ¿por qué? Porque estamos asumiendo que efectivamente la serie está compuesta, ¿cierto?, de una constante, pero también del error rezagado un periodo hacia atrás. Y es por eso entonces que ya, si bien la serie sigue siendo estacionaria por definición, tiene un poquito más de persistencia que la serie 1. De hecho, si ustedes se recuerdan, esta serie, ¿cierto?, está relacionando el error con un error en el instante anterior. Esto quiere decir que el primer lag de, por ejemplo, la función de autocorrelación parcial debe ser en este caso significativo y debe estar fuera de las bandas de confianza. Vamos a ver entonces cómo luce el correlograma. Y efectivamente eso es lo que ocurre. Al mirar la función de autocorrelación parcial, vemos que la primera barra, ¿cierto?, es la única que está sobre el límite de confianza y posteriormente el resto está toda dentro del límite de confianza. Respecto de la autocorrelación normal, vemos también que ocurre algo similar. La primera barra es alta o el primer lag es alto y luego, ¿cierto?, están todas dentro de la banda de confianza o deben estar dentro de las bandas de confianza. Em, Esta serie, si la comparo con la otra donde en lugar de poner más 0,8 se puso menos 0,8, debe ser lucir prácticamente iguales o muy parecida en cuanto a su parte gráfica. Veamos cómo luce esta serie. Efectivamente luce bastante, digamos, estacionaria, no muestra o muestra menos dependencia que la anterior. Y si miramos el correlograma de la serie 3, miren lo que ocurre. Ocurre algo que es bastante, en este caso, particular. Por ejemplo, recuerden que la serie I2, que es la que estoy mostrando con el mouse, era una serie más 1 con un coeficiente positivo. En el caso del I3 es una serie más 1, pero con coeficiente negativo. Nuevamente, en ambas series, ¿cierto? Solamente la primera barra es significativa, que era lo que esperábamos, porque la serie fue simulada de esa forma, con solamente un rezago de dependencia, pero quiero que nos fijemos en la función de autocorrelación parcial. Cuando el teta, en este caso, es positivo, la correlación parcial va disminuyendo, pero en forma oscilatoria. Primero tenemos un número que en este caso es positivo, negativo, etc. En cambio, cuando tenemos una serie donde el teta 1 en este caso es positivo y 0,8, negativo, perdón, y menos 0,8, esto va cayendo en forma solamente con valores negativos. Por ejemplo, partió con el menos 0,54, después cayó y empieza a caer, digamos, en forma geométrica hacia cero. Esa es una diferencia entonces cuando tenemos un valor que es más 0,8 y menos 0,8. Ahora, si tenemos un modelo que es más complejo, como el modelo más 5, es más difícil dar una idea, en este caso, de cómo se debiese comportar las funciones de autocorrelación y autocorrelación parcial.
Esto es como luce el modelo de media móvil de orden 5, que nosotros simulamos. Obviamente tiene más persistencia, pero por definición sigue siendo estacionario. Tiene una media que es constante igual a cero y una varianza también que es relativamente estable en el periodo analizado. El correlograma de esta serie luce de esta forma. Aquí aparecen más barritas que son cierto significativas. Nosotros debemos esperar hasta una barrita 5 significativa. No aparece. Bueno, es porque esta es cierto la parte teórica del modelo simulado. No necesariamente van a coincidir, pero por lo menos cierto hay más de una barra que es significativa. Acá ya es más difícil establecer un patrón de cómo la autocorrelación o la autocorrelación parcial van disminuyendo en el tiempo. Esto es lo mismo que está en la presentación que ustedes tienen. Y el siguiente paso, entonces, es ver cómo se estiman estos coeficientes teta 1, teta 2 hasta teta q, cuando tenemos entonces una serie real y no una serie simulada como la que estamos viendo.